el día de hoy trabajar, ¿verdad? De analizar, de prepararnos. Pues hasta ahorita no nos han pedido ninguna ceremonia para este ciclo que viene, posiblemente, pero sí tendríamos que estar preparados, hermanitos, para poder realizar esta ceremonia, ¿no? Además de que nosotros debemos de estar mentalizándonos, recordar que son los preparativos, que si los hermanitos que van a contraer esta ceremonia, recuerden, uno, tenemos que sacar su tonal, ¿no? Básico. Que eso ya vimos el curso de Kaupoali, ¿verdad? El primer curso básico. Nos falta el segundo curso de Kaupoali, que también es necesario. Segundo, ¿sí? Segundo, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso nos toca es una plática sobre, uno, las herramientas que se van a utilizar. Dos, el proceso que vamos a tener, un proceso de preparación, de plática. Tres, temazcales, mínimo cuatro temazcales. Uno, nada más los tres, que seríamos nosotros, Tonalpoquet, la pareja, la mujer y el hombre. Segundo, segundo, sí, con toda su familia se tendría que entrar al temazcal para hablarles de este compromiso. Tercero, tercero, se entrarían precisamente los papás de la mujer y los papás del hombre en caso de que existiera todavía en este plano o en caso de que no, pues tendríamos que estar viendo quién selecciona. ¿Por qué? Porque es interesante platicar con ellos que esta unión es de compromiso, es que todos tendrán que participar, ¿no? Y bueno, el cuarto justamente, el cuarto temazcal, tendrían que entrar solamente ellos dos, ¿verdad? Para poder, pero se les tendría que ir guiando. Después de todo eso, viene la siguiente etapa, que es lo que estamos haciendo ahorita. Miren, la lectura del, del Pantli, ¿no? Como último, ¿saben qué? Ustedes dos, vamos a hacer esto, ustedes les toca esta imagen mántica de relación de Ishnamiktilisli y podremos decirle como presagio, como anticipación, ustedes van a tener esto. Esta es la unión de este libro sagrado, ¿verdad? Que cuántas veces podemos hacerlo, dos o tres, dependiendo del tiempo. Pero por favor, no hagan una ceremonia de amarre de tilma, de decir, bueno, está bien, ya, para mañana lo queremos. Pues estaría bien, ¿no? Que ustedes lo hicieran de un día para otro, pero no funciona, yo se los aseguro. En este mes de noviembre, algunos de los hermanitos así me decían, ¿no? Es que las personas vienen de lejos y yo quisiera que ya les hicieras esta ceremonia, ¿no? Le digo, mire, mínimo, deme 5 días de preparación. No yo, ellos. A ellos les tendría que explicar lo que les acabo de decir, ¿no? ¿No? Dice, híjole, pero es mucho tiempo, nosotros queremos ya hacerlo. ¿Podemos hacer la preparación vía Zoom? Le digo, no, no puedo. A ver, le digo, yo le pregunto a usted, ¿podemos hacerlo el temazcal vía Zoom? Pues no, no, no podemos.
es que sus familiares, sus papás de la mujer son muy ocupados. Digo, bueno, no puedo. Coméntele a alguien más, posiblemente tenga posibilidad de hacerlo. Sí, hermanitos, no con esto les estoy yo obstaculizando que, no, si no es así, no lo hagan, no, hermanitos, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Depende de ustedes, recuerden que están estudiando para que también ustedes, pues, hagan ese trabajo, como yo siempre les he dicho. Estoy tratando de prepararlos para que ustedes pues hagan todas las ceremonias necesarias y posibles en su camino, en su sendero, ¿no? El día de hoy terminamos con las lecturas de los Tonaltin, los otros dos clases, ¿sí? En los otros dos clases los vamos a hacer a través de este proceso, ¿no? Decirles lo que les acabo de explicar, explicarles todo, tal día vamos a hacer esto, tal día. ¿Qué días son más factibles, más favorables para hacer esta unión? Un día Zipactli, un día Coatl, un día Itzcuintli y un día Xochitl. Cualquiera de estos 4 días lo podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si los hermanitos quieren unirse, por ejemplo, quieren unirse para crear entre los dos una abundancia, una unión en donde puedan trascender a través de los siguientes ámbitos de la familia, pues tener una familia juntos. Dos, sería crear proyectos juntos y trabajarlos. Tres, que ellos entiendan sus funciones. Tú como mujer te toca hacer esto y esto, tú como hombre te toca hacer esto y esto. Tonacatecutli, tonacasiguatl, creadores. Pero no porque eres hombre no podrás hacer este otro trabajo. Porque esa parte ¿por qué vamos a determinar qué día, hermanitos? En el momento que nosotros leamos el Pantli, vamos a detectar el hombre cuál es su actuar. Para eso vamos a ser muy perceptivos. Ah, pues es un hombre que pues quiere mandar, ¿no? Quiere hacer y esto y esto. Bueno, vamos a hacer su ceremonia. ¿Qué les parece? Un día Zipactli. ¿Pero por qué? Ah, yo ya me di cuenta, ya intuí. Tengo que especificarlo en un día Zipactli. Pero dentro de esto ya ellos ya conviven, no, ya son una pareja, pero dicen, es que peleamos mucho y por eso decidimos unirnos, ¿no? Queremos caminar juntos, tratar de fluir. Bueno, un día, Coal. ¿Por qué? Por Chalchihuitlicue, para que fluyan juntos. O también pueden decir es que nosotros queremos algo serio, algo permanente, algo que pues nos ayude a trascender más allá de las fronteras de la vida, ¿no? Bueno, pues ahí está. Un día, un día, Coatl, ¿no? Y entonces no se podría un día Cali, un día Cuespalin, no se podría, sí, o un día Yeyecatl, sí, cualquiera de los días. Tenemos que especificar, hermanitos, todo lo tenemos que enfocar, objetivizar, poner en esa balanza nuestro conocimiento de Kaupoali,
de filosofía náhuatl, ¿no? O sea, todo la palabra florida. Tenemos que ser muy cautelosos para poder elegir el día, un día específico, ¿no? Y eso yo les daría la clase en dos clases, ¿sí? Esta es la clase número 17, 18 y 19. ¿Y qué pasó con la 20? Bueno, con la 20, la clase número 20, vamos a hacer, vamos a platicar qué dudas tenemos, cuáles son las cosas que creemos que no debería de aplicarse en esta unión sagrada. ¿A qué me refiero? A que todos nosotros también tenemos nuestros propios criterios, nuestros propios puntos de vista, de decir, oiga, maestro, ¿por qué no le agregamos esto, no sé, esta actividad? ¿Por qué no no le agregamos, perdón, no le agregamos esta herramienta o este día? A lo mejor crear un espacio de convivencia entre la familia del hombre y la mujer, porque ahora tendrán que unirse para trabajar juntos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para conversar, ¿no? Y decir, bueno, más que clase sería, nos enfocaríamos a dos cosas, dudas y propuestas. Y claro, al momento, yo les aseguro que al momento que estemos nosotros aplicando una de estas ceremonias, van a surgir nuevas ideas y tenemos que adaptarlo, sí, hermanito, sí. Solo no perdamos la esencia que nos toca. Como les decía, la hermanita dice, no es que para mañana queremos esta ceremonia. Híjole, discúlpeme, pero no puedo. No, no puedo, no puedo. Sí. Bueno, hermanitos. Entonces, la clase del día de hoy vamos a terminar con estas dos lecturas, ¿sí? Este que está aquí, que es una de mis favoritas, de mis tantas, ¿no? De leerlos, porque realmente nos enfoca a una unión, si no es que perfecta, es armoniosa, armoniosa. Si ustedes como pueden ver, son dos quetzales, son dos quetzales, ¿no? Y recuerden, quetzal es hermoso, lo hermoso del hombre y lo hermoso de la mujer, la responsabilidad de la mujer y la responsabilidad del hombre, ¿sí? Y ahorita les explicaríamos. La, la noche que representa a la mujer y el día que representa al hombre, como Mesli, como Quetzalcóatl, como Tezcatlipoca, como Quetzalcóatl, ¿no? Como Mesli, perdón, como Mesli Tonatiu, el día. Pero bueno, antes de iniciar con esta clase, el día de mañana es domingo y vamos a trabajar con Tonal Isnamic Pahtilistli. ¿Qué es? Sanación sincronizada en el tiempo, pero también está la otra, la Tepaztli Ipan Tlatemiquilistli, sanación en el ensueño. Son dos tipos de sanaciones que los podemos emplear, sí, y los vamos a practicar, sí. En sí que yo les diga es que va a ser un curso, no, va a ser curso práctico, instructivo. ¿Cómo sería eso? Así como lo estamos haciendo con algunos hermanitos.
Esta madrugada estuvimos haciendo el primero, el de Pahtli y Pantlatemiquilistli con el hermanito Pedro, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reunirnos. Ya tengo la lista. La vez pasada que les di, si me permiten compartírselos, lo vamos a hacer. La primera sanación nos ponemos de acuerdo. ¿A qué hora nos vemos? ¿De la madrugada o en la noche, que sería antes de las 12, ¿no? Que por lo general funciona más en la madrugada, porque es cuando tenemos ese sueño profundo. Ujú. Todos los hermanitos vamos a ir seleccionando, decir, bueno, yo quiero que me visiten yo primero, ¿no? Mañana les voy a platicar cómo vamos a preparar todo ese lugar, el espacio físico, qué tenemos que poner, ¿no? Recuerden que para algunos ya tienen la idea porque ya lo hemos hecho con ellos, ¿no? Poner un poco de agua, un poco de miel, si hay un poco de fruta, flores, ¿sí? Y decimos, bueno, mis guardianes de este lugar, el día de hoy me van a visitar, por favor, por favor, denle permiso. Ellos vienen con respeto, con, con esa seguridad de sanarme. De 4 a 5, una hora. Después de esa hora, por favor, los despiden, ¿no? Tenemos que especificar de qué hora a qué hora para que nos visiten y nos hagan la sanación. Por ahora, tenemos que tomar una foto y enviarlo al grupo los que vamos a hacer esa visita. Lo mentalizamos y vamos. ¿Y siempre vamos a necesitar la foto? No, hermanitos, no. Vamos a practicar la ecolocalización, ¿no? Por ejemplo, la hermanita que está en Costa Rica, ¿sabes qué? Nos vemos en Costa Rica. Allá nos vemos. Ah, en California, en Canadá, pues en Canadá. En Nueva York, pues en Nueva York nos vemos allá. Sí, recuerde que en de Tlatemiquilistli no hay tiempo ni espacio. Justamente es la práctica de Tezcatlipoca, que en una de las recientes palabras les decía que es omnipotente, está en todos los lugares. Inclusive les decía yo, se puede desarrollar ese don, ese poder, esa cualidad de que tú estás aquí, pero te pueden ver allá, en California, en Costa Rica, en México, en el Estado de México, en otros estados. Ahí estás tú, ahí estás presente, ¿no? Y eso puede funcionar. Sí, sí, es un don, es un poder. ¿Y cómo se empieza a desarrollar ese don y ese poder? Con esto, hermanito, con esto, ¿sí? Es un secreto a voces, es un secreto a voces de que nada, es que no funciona así. Y hay abuelitas que sí se atreven a decirlo. Sí, lo puedo hacer. Ojo, podemos hacerlo para hacer sanación, sí, pero podemos hacerlo para ir y hacer daño, sí, llevar veneno, sí, claro. Ojo, eso sí es una advertencia y es real. Desde Minelquilistli, tú vas, empiezas a hacer cosas negativas, los mismos guardianes te atrapan, igual y no te rescate.
Por eso cuando nosotros nos visiten, esténse atentos, esténse atentos, abuelitos, guardianes, también los que tenemos aquí, ¿no? Empezamos con los dedos, ¿no? Empezamos a activar para que estén listos y preparados para cualquier inconveniente que surja, ¿sí? Para ello, para ello les voy a encargar que ya vayan consiguiendo su loción. ¿Se acuerdan la loción que preparamos? Hay que prepararlo más. Y agregarle, si pueden conseguir siete machos, le llamamos, ¿no? Así en las hierberías por ahí. Eh, para los que están en el CDMX, pues ahí en Mercado Sonora lo consiguen rapidito, todo eso, ¿no? Siete machos. Es muy bueno. Le agregamos un poquito de esa loción para este tipo de trabajo. Sí, hay que preparar. Eso es a través del ensueño, hermanitos, ¿no? Programamos una hora y ahí estaremos. Sin duda, de ser posible, ofrendamos, ofrendamos pericón, ¿no? Antes de que, antes de que iniciemos antes de que iniciemos con el recibir nuestras visitas, prendemos nuestro popós comer y sahumamos nuestro espacito donde vamos a quedarnos con pericón. Después, un poquito de copal les ofrendamos a los guardianes, ¿no? Y les decimos, literal, les decimos, este copalito es para ustedes, yo se los regalo de todo corazón, pero protéjanme y nunca olviden sus espejitos de obsidiana, ¿sí? Los espejitos de obsidiana son muy, pero muy importantes cuando nos visiten. También no nos olvidemos de nuestro collarcito, que ya lo empoderamos, que durante nuestros recitos que hacemos, esto ya lo cargamos, ya lo cargamos de energía. Ese también va a ser un elemento protector para ese día de nuestra visita, ¿no? Nuestro collarcito. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros recitos, están preparados, están enfocados, ¿verdad? Para nuestra vida, ¿sí? Para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y ponemos ahí miel y fruta, ¿no? Sal, no se les olvide, salita, proteger. Y por favor, en un espacio donde no estén su familia, sus hijos o su pareja, solos, solos, ¿sí? Para evitar que se contamine ese espacio. Hagan de cuenta, me visitaron esta noche ya. Bueno, ahora para limpiar el espacio, un poquitito de humo y sahumo. Yo entiendo para los que viven pues, en un departamento, en la ciudad, luego están las alarmas esos para contra incendios, ¿no? Pero es poquitito nada más, poquitito, ¿sí? Igual la fachada de la casa le tomamos la foto para que nos ubiquemos de esa manera. Que ya habrá momento que ya no lo necesitemos, o sea, fácil viajamos. Pero vamos a practicarlo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo? Todo este año uno conejo, ¿sí? Y con eso ya tenemos todo. No, no, hermanito. Bueno, algunos lo van a desarrollar así, miren. Algunos poco a poquito, no se desesperen, no nos desesperemos. Algunos hasta en 2, en 3 años. Pero ese es practicarlo, ¿sí? Cuando ya lo hacemos de manera continua, es muy facilito. Sí, se nos va a facilitar, se los aseguro. El siguiente, este sí, al amanecer y al atardecer. Tonal is, tonal ishnamik pahtilistli. Tonal, energía. Ishnamik, como ponernos frente al sol, ¿no? Pahtli, medicina.
medicina intangible que lo generamos a través del fuego, de la energía que nosotros generamos. Miren, para esto nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, aquí en la casa, nosotros a las 6:45 el abuelito Tonatiuh ya viene saliendo. Y a esa hora empezamos a hacer nuestros mashochponcayot, ¿no? Que mañana les voy a explicar con mayor precisión. Mañana y el otro domingo, porque lo quiero hacer detalladamente, sin dejar ninguna duda, porque es práctica, ¿no? Póngale las 6:45. Nos reunimos, va. ¿A quién le va? Vamos a generar una energía entre todos. ¿Para qué? A lo mejor para sanar al hermanito Alejandro, al hermanito Pedro, al hermanito Matlacliwan Yeyeyecas, no lo sé. O para sanarnos uno y uno, generamos una energía. Y como decía el hermanito José, la energía lo traemos desde nuestro ombligo, lo subimos. No, vamos a hacerlo. En la tarde, como lo hacía ahorita, por esta etapa en la que estamos, ¿no? En este diciembre, pues a las 5 ya se está ocultando el sol, ¿no? A esa hora. ¿Qué pasó con los cambios de horario? Bueno, tú hazlo en la hora en que estés allá donde está. Todo sincronía está bien perfecto. No pasa nada. La energía se genera. Además de que vamos a intencionar, ojo, que esa energía que generamos se vaya acumulando, resguardando en ese espacio solar, en ese Ilúicat, en el cielo de las estrellas. ¿Sí? Se puede sanar así, claro, pero hagámoslo con seguridad, sin miedo, un hecho que tiene que suceder, ¿sí? ¿Qué herramientas vamos a ocupar? Nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras protecciones, nuestros, nuestros, nuestros bálsamos, ¿no? Aquí ya me mandó la hermanita, un 7 machos artesanal. El bálsamo también es muy bueno, un líquido azul, azul entre azul y verde, que es tiene un poquito como la consistencia como un poquito grasositas para limpiar nuestro yolisco. Todo eso tenemos que hacerlo constante, la limpieza de todo nuestro yolisco, ¿no? Son dos tipos de sanaciones, que cada uno conlleva su explicación profunda, pero no se aprende solamente, qué bonito suena, practicándolo, ¿sí? Bueno, entonces son las dos temáticas que tenemos en puerta. ¿Y qué días vamos a hacer estas sanaciones? Los días martes o viernes, de acuerdo a lo que a mí me enseñaron. Pero, pero si decimos, no, pues es que no me puedo esperar, no me puedo esperar hasta el martes, maestro. Yo mañana, miércoles, siento que sí lo necesito. Bueno, el miércoles, ¿no? Pero es cuestión de ponernos de acuerdo. ¿A qué quiero llegar con este trabajo, con este aprendizaje? Que juntos sanemos, ¿no? Juntos sanemos. No nada más entre nosotros, no, sino que si hay gente, por ejemplo, alguien de los hermanitos diga, pues es que mi hermano está hospitalizado o hay un familiar muy cercano mío, necesito que me ayuden. Yo solo no podría. Entre más plegarias demos, sería mejor. Lo hacemos, hermanitos, lo hacemos. Esa es la intención, ¿sí? Y ojo.
hay que protegerse. También es una advertencia y es real. A veces, como a alguien que le pasó, por creer que es inmune a toda esa negatividad, se arriesga, vamos a tener cuidado. Sí, ¿por qué? Porque tal vez la persona no sabemos en qué circunstancias hay o en qué circunstancias está. ¿Sí? Necesitamos verificar cómo está trabajando él o ella. O sea, ¿por qué se enfermó? Igual es algo que tiene que pagar por lo que hizo y nosotros influir en eso. No, vamos a tener mucho cuidado también con eso. Sí podemos ir a sanarlo, sí, pero ir más a lo profundo también se puede, que también es otra etapa, ¿no? Y si de ser posible, si queremos sanarlo a manera más profunda, necesitaríamos una prenda que se lo haya puesto, ¿no? Y lo que le llaman los abuelitos, velar, ¿no? Por una trecena, compramos las velas y le damos sus plegarias a los ancestros, a las energías, vamos al río, a nuestro lugar sagrado, a la montaña, donde vamos nosotros, y pedir por esa persona. ¿Se puede? ¿Funciona? Sí, hermanitos, ¿no? Pero bueno, esa sería una de las charlas que podamos hacerlo un domingo, ¿verdad? Bueno, hermanitos, esta imagen que les decía yo, para mí es una de las más hermosas que yo he... Programa internet, hermanitos, buenas noches, o es el de Mastiani. Es el Temastiani, hermanito. Y fue el Temastiani. Gracias, hermanitos. Hay que mandarle unos gigas. Ya no tarda en regresar, hermanos. Muy bien.
Ya estamos de regreso, hermanitos. Bien, les decía yo, una de las cualidades que vamos a encontrar en esta imagen mántica, ¿verdad? Tenemos que al contar todos estos puntitos suman el número 24, ¿sí? Es es una imagen rica en información. Primera, si se dan cuenta ustedes, podemos hacerlo del color rojo, que es la energía del tona, ¿no? Del empoderamiento, de la fuerza de voluntad. Aquí la mujer puede tener 1, 2, 3, 4, 5. El hombre, el número 2, y forman el número 7. ¿Puede funcionar de esa manera? Sí, sí. O el hombre tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pudiera ser de esa manera también. Sí, hermanitos, también se puede de esa manera, ¿no? Podemos utilizar este concepto, ¿sí? O el hombre también que tenga igual, aquí miren, igual que tuviera 10, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tiene 10, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 22. ¿Se puede? Sí, ¿no? No, entre todo lo unimos 22, sí, está bien. Inclusive, ¿se acuerdan la imagen de los puntitos que llega al máximo? Pues es de 26, que sería 13 y 13 es el 26, ¿no? Ahora bien, hermanitos, no podemos encontrar en una unión solamente uno, no. ¿Por qué? Porque pues siempre va acompañado un tonal de un numeral. ¿Podemos encontrar de dos? Sí, un número dos, sí, ¿no? Entonces, es esa parte en el juego de los números. También necesitamos trabajarlo, ¿verdad? Vivenciarlo. Muy bien. Digo, ¿por qué vivenciarlo? Porque tenemos que vivirlo, tenemos que hacerlo para poder encontrar esa, esa información que nos toca dar. Bien, tenemos en esta unión como una representación muy, pero muy especial, ¿sí? Si se dan cuenta lo que los une entre los dos. Aquí no los une el bebé, o sea, el niño, los une algo más, ¿sí? Esta parte como un contenedor. ¿Se acuerdan ustedes que esta imagen lo encontramos eh, con como una bolsita, ¿no? Con una bolsita que es la llave de donde resguardamos información, ¿no? ¿Se acuerdan? Ni no tan solo en nuestra cultura, en otras culturas encontramos con una bolsita como un contenedor. Miren, este es la misma bolsita, vean ustedes, que llegamos a verlo en algunas representaciones de los Amoshli. Vean, esta misma bolsita que hace una alusión, hace referencia a que es la llave de esta unión. ¿Cuál es? Vean, ¿de dónde emanan estas cuentitas? Del hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la mujer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Hay algo importante en estos números? Sí. ¿Pero qué? Bueno, la mujer en esta imagen realmente se le reconoce. Realmente se le da esa importancia en esta relación, en esta unión, en el cual nos indica que ella tiene que morir para vivir, ¿sí? O sea, ella está dispuesta a morir por dar vida. Y eso es digno de reconocérsele como, como mujer, ¿no? Sebastiani, Sí, dígame, este, hermanita. dice Leti que si le puede dar acceso, que la sacó el internet también. Disculpe la interrupción. Sí, hermanita, enseguida lo checamos. A ver, ¿cómo sería? Mm, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver. Mm, Sí, sí, ya lo encontré. ¿Cómo? Oh, hermanita, no encuentro a nadie que esté en la sala de espera, pero no. A ver, permíteme. Si pudiera nuevamente intentarle, hermanita, dígale para que... Fin de partida, pues sacar, ¿no? Si pudiera intentarle enviar la solicitud de acceso, por favor. Sebastián, ya parece conectada a la hermana. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? La Socavate, no Nitzin. Sí, porque le di acceso hace ratito con una hermanita también que estaban en la sala de espera. Entonces, posiblemente sea también su internet, así que aquí también nos ha estado fallando, ¿no? Pero bueno, esperemos y así que si le está fallando, que se saliera de la clase y otra vez le damos acceso. A lo mejor funcionaría de esa manera. ¿Sale? Bueno, hermanitos, les decía yo, ese es un contenedor en donde la mujer aporta eso, o sea, aporta vida, hermanitos. No es otra de las causalidades, ni siquiera también el número 6. Recuerden, el número 6 es el vibrar, ¿no? El número 3 es crear y el número 6 es vibrar la vida. Porque realmente, como ustedes pueden ver, aquí tenemos a un niño, ¿no? A este niño que está imponiendo esas manos. O sea, que en esta unión está ahí presente. Ahora, ¿pero por qué el hombre es 7? Bueno, porque el hombre, el tlacatl, está ofrendando justamente esa energía de su ser, nada más, ¿sí? En esta unión. Y toda esta unión, si se dan cuenta cuántas cuentitas tiene, 1, 2, 3, 4, 5. Para transformar esta unión, esta correlación, nos lleva a ese trabajo energético, ¿no? A ese trabajo energético que justamente puntualizan en esta unión. Tenemos ahora sí el otro hermanito. Sí, hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Nada más comentaba la hermanita Leti que si le daba acceso porque no ha podido entrar. Ah, No me aparece, hermanito, aquí la solicitud. Acabamos de darle acceso a un hermanito, pero ella no aparece aquí. No, dice que está en que, sala de que espera.
Ajá. No, no me aparece aquí, hermanito. Y apenas entró el hermanito, Ome Mazat, pero no me aparece la solicitud de la hermanita para poder acceder a la clase. No, quién sabe. ¿Pudiera ella salir? Al parecer va a andar fallando su internet porque ya no me contesta. Sí, yo creo que sí. Ha de ser su internet, hermanito. Puede ser que sea eso. Ujú. Bueno, entonces les decía en esta cuestión de cómo la mujer aporta esa fertilidad y el hombre también aporta su energía, entre ellos dos generan esta vida, ¿no? Ahora bien, si ustedes pueden observar aquí, el hombre, el hombre tiene sus cacles, ¿verdad? Tiene sus cacles y en su mashlat, ¿no? En su mashlat tiene el color gris, ¿no? El color gris jade. Y sus pasos los dirige hacia una dirección, pero voltea a ver a su familia, a su pareja, a su Ishnamik, y en la mano tiene precisamente este molcajete que es un sustento. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta este molcajetito? Es la energía del molcajete, que es de color amarillo. Tiene estas franjitas representan la esencia del trabajo que hace justamente este, este personaje, que es una labor que ahora sí, miren, ya está pidiendo acceso, ya le dimos acceso a la hermanita, ¿no? Les decía yo, si se dan cuenta cómo lo toma, no lo carga debajo de su brazo, no, sino lo toma, pero sigue viendo a su Ishnamik con el niño, ¿no? Entonces, él, en su afán de buscar el sustento integral, ¿a qué me refiero el sustento integral? Alimenticio, al sustento energético, al sustento espiritual nahual, al sustento emocional, ¿sí? O sea, lo toma con esta mano, si nos ponemos en su perfil como está, ¿verdad? La mano, la mano izquierda, ¿verdad? La mano izquierda es el que toma precisamente el molcajete, ¿no? Él tiene esa responsabilidad de buscar ese sustento. Y esa es cosa que se ha perdido en este mundo tan rápido, tan moderno, ¿no? Que decimos, bueno, pues el hombre, no tan solo el hombre puede trabajar, yo también puedo trabajar, yo puedo tener, sí, sí, claro que sí, si hay oportunidades, qué bueno. Pero nosotros, como parte de esta unión, debemos de entender que tenemos que buscar no tan solo es el sustento físico o energía como dinero, no. Se tiene que buscar una energía que armonice. ¿Y a qué me refiero? Si se dan cuenta, él está pintado todo de color amarillo. Perdón, rojo. Rojo con contorno de color amarillo. Su cuerpo. Entonces, ¿qué representaría ese color rojo? Les pregunto a ustedes. La ¿Qué fuerza de voluntad. quieren manitar? La fuerza de voluntad.
Pero ¿por qué con contorno amarillo? Pues porque debe de buscar la sabiduría, ¿no, Mastiani? Exacto, Para tener esa fuerza de voluntad. sí, exacto. Les decía yo en algún momento, necesitamos trabajar sobre estos 4 bases. Sabiduría, ¿no? Conexión, iluminación, cambio y fuerza de voluntad. Sin ellos, realmente nuestra vida va a estar en desarmonía, que ya nos ha sucedido, sí, pero cuando los tienes presentes dices, híjole, sí, pero lo tengo que lograr, ¿no? Tengo que lograr lo que me estoy proponiendo. Entonces, el hombre tiene que fluir, tiene que buscar, tiene que empoderarse, tiene que tener en mente, en esta unión, tiene siempre el hombre en mente en ir a buscar ese sustento, sin olvidar con con quién está contrayendo ese compromiso, ¿sí? Entonces, por eso los dos señalan, porque señalan con un tipo de pincel, que justamente el pincel sirve para colorear, para escribir, para dibujar ideográficamente, ¿no? A la noche y el hombre señala al día. Oh, oh, mi internet. Señala al día. Pero, si se dan cuenta, ¿qué dedo, qué dedo utiliza para señalar? También es esa parte muy importante y esto lo encontramos mucho. Déjame buscar un bolígrafo, si tengo por acá. No lo tengo. Bueno, vamos a utilizar esto, ¿no? Ese pincel, si ustedes se han dado cuenta, siempre lo utiliza de esta manera, ¿no? Pone este dedo y más el pincel, que es, qué es dedo? ¿Qué representaría este dedo? ¿Sí? Porque nos hacen esto. ¿Qué representa este dedo? Recuerden, fuego, aire, mano derecha, nahual, perdón, tonal, tierra y agua. Eso es importantísimo. Y no tan solo ellos dos como unión, como Ishnamic. En varios de los tonales, de los guardianes de los tonales o acompañantes, hacen eso, señalan eso, ¿sí? ¿Qué creen que nos estarían indicando? ¿O qué información nos tratan de brindar? ¿Por qué señalan hacia arriba? No todos, ¿eh? Algunos sí, algunos no. ¿Qué estarían señalando? Sería la Ajá. energía de Yeyeka con mezcli y tonativo. Ujú, sí, pero ¿qué representaría el Yeyekar? Sería elevar tus plegarias, tus vientos, tus cantos. Ajá, elevar tus plegarias, sí. Pero díganme ustedes, ahorita, así como estamos, dejen de respirar. Ahora, y señalar algún lugar. ¿Son necesarias el día y la noche? Sí, son necesarias, por supuesto. Entonces, ellos dos se están señalando, dicen,
tanto como la noche como el día, son necesarios. Saben en qué momento pueden trabajar. Saben sus responsabilidades, por supuesto. Entonces, y están señalando los dos, dice, bueno, nunca nos olvidemos que los dos somos importantes, que para esta unión los dos somos importantes uniéndonos. O como decimos, en equipo somos más fuertes. Y máxime en este gran proyecto de unión, porque es un gran proyecto, hermanitos, ¿no? En algún momento, eh, aquí en la casa, ¿no? O sea, decía, pues, Mishnamik, oye, pero mira, tú no nos estás ayudando. Les digo, mira, estoy descansando un poquito, pero ahorita les ayudo, permíteme. Cuando yo trabajo, yo no les digo, oye, es que tráeme eso, tráeme el otro. No, yo sé cuál es mi función, ¿sí? Mi función es, mi deber es traer el sustento, ayudarnos a administrar este mínimo o mucho sustento que tengamos, ¿sí? Y yo sé que tú estás para apoyarme y tú sabes que yo estoy para apoyarte. Pero, pero, si cuando tú trabajas o cuando yo trabajo, me paso renegando y creyendo que los demás no hacen nada, yo solamente estoy el que trabaja, trabaja, no es así. Tenemos que unirnos, sí, que habrá momentos, vamos a compartir el trabajo, sí, pero habrá momentos que debemos de entender que tu función es importante, que mi función es importante en esta unión. Entonces es lo que nos está diciendo, ¿no? Se ve. Aprendamos del sol, aprendamos de la luna. Los dos son importantes, ¿sí? Inclusive desde el tonalmeyot, desde el rayo de la luz, vean. Uno, dos, tres. Crear. Tú tienes que crear esa luz. Y la mujer, tú debes de entender la ciclicidad, los cambios que se van generando. Pero no con eso quiere decir que el hombre no lo va a hacer. Sí, lo tendrá que hacer. Sí, ella. Ojo, ella, como mujer tenemos aquí, miren, ella sí tiene ese sustento. Sí, ella tiene la capacidad. En esta imagen, tiene la capacidad de crear ese sustento. Alimenticio, sí. Inclusive, ella se entrega como sustento, ella entrega ese alimento, no tan solo físico, sino emocional, para que funcione esta relación. Para los que hemos pasado por este camino, sabemos, ¿verdad? Sabemos que hay momentos, decimos, híjole, aunque yo tengo la razón, pero quiero llevar la fiesta en paz. Está bien, tienes razón, ¿no? No con eso estamos siendo a lo mejor hipócritas, no, ni nefastos, no. Simplemente es saber mediar, decir, bueno, no es el momento, porque si yo quisiera también empiezo a argumentar y encuentro puntos a mi favor, pero mejor, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Hace ratito nos escribía una hermanita, dice el chiquipili, ¿no? El chiquipili, pues es esta bolsita de la transformación, de que juntos transformemos esta unión, ¿sí? Y a la mujer, si se dan cuenta, ella está descalza, ¿no? Justamente está más conectada con Tlaltectli, con
con Tonantzin-Tlali, con Tlazolteotl, Tlazolteotl, porque realmente es lo que va generando, ¿no? Además de que los dos tienen sus alitas, miren, sus alitas de quetzal. La mujer, sus alitas de quetzal son de color amarillo, el hombre del color, el color jade, si se dan cuenta, miren, igual aquí es la colita del quetzal, ¿sí? Tiene más el color jade, el hombre, la mujer un poco también por la feminidad, ¿no? Que tiene, pues, a Chalchihuitli, Cuetla, Sorteotla, Solteotla, Mayahuela, Mictla, igual, ¿no? Muy femenina en la imagen, pero hay algo interesante, que tanto ella y él tiene esa fuerza de voluntad, pero ella está más enfocada con el trabajo interno, ¿no? En esta relación, en esta imagen. Vamos a encontrar que de su boca emanan esas cuentitas, pero vean, en sus oídos, por ejemplo, ella también tiene el jade. Hay que saber escuchar, al igual que el hombre, ¿no? Que el hombre, si se dan cuenta, es un poquito diferente. Tiene una flor roja, tiene que saber escuchar con esa experiencia para poder crear el tilisli. Dentro dentro de este quetzal tenemos a 2, 3, 4, 5, 6 plumas, el hombre. La mujer, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plumas, ¿no? Que conectan. Justamente nos hablan también de estos números, ¿sí? Que a veces, como varones, pues hay que dejar morir ese decir, no es que lo que yo diga tiene que hacerse. O lo que les decía yo hace ratito. Híjole, pues yo sé que no tendrá la razón, pero voy a tratar, como decimos, de ser empático, ¿no? Pues está bien, sí tienes razón ya. Para no seguir creando este conflicto, ¿no? La mujer, el número 5, porque justamente es esa, la transformación. Una de sus funciones es transformar esta unión dentro de esta ceremonia que nosotros vamos a brindar. Ojo, no tan solo el hombre tiene miren, este tipo como tejidito dentro de su sustento. Vean, en su falda de la mujer también tiene ese tipo de tejidito, ¿no? El de ir tejiendo, de ir dando lo mejor de uno para que funcione esta unión, ¿no? Como ayer decíamos, es ese petatito que lo tejemos. Todas estas acciones. Ojo, a veces los etiquetamos. Estas experiencias buenas, estas son malas, estas son medias buenas. No, no, no. Todas estas experiencias que nos llevan a, a tejer esta realidad, ¿sí? Actualmente, actualmente encontramos a, a relaciones que son tan efímeras, que no tardan. Si funciona un año, que bueno, y si no, a divorciarse, ya otro y otra persona. Es que no, no, no era para mí, ¿no? Y eso es bueno que les digamos cuando hagamos esta, esta lectura, que les traigamos esta realidad, no hablarles de esa fantasía que decimos, ay, sí, se casaron y vivieron felices para siempre, no, y en un reino feliz, que no es así, ¿sí? Es realmente traerlos a esta realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nada más piensan en un desgaste energético, emocional, espiritual, pues mejor piénsele, ¿no? Piénsele porque tú, como dualidad, es tu espejo. Va a haber cosas
No es que a mí no me gusta que me digan. Bueno, entonces no te unas en esta relación. No, pero es que no, tendrás que ver, tendrás que observar y a veces callar, ¿sí? ¿Por qué? Para poder alimentar esta unión, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es importantísimo que podamos irlos guiando. Y si se dan cuenta, él tiene estas tres, ¿no? Estas tres, yoyotli, estas tres como sonajitas, que sea la armonía, igual el de la mujer, ¿no? Que justamente es el fluir, deja fluir. Por eso lo ponen, en la mayoría de las energías encontramos en los Amoshli, tenemos que ese collar tienen, ¿no? Que dice, pues deja fluir eso. Esas emociones que se generan y que a veces los acumulamos acá en este y el chiquiscali, pues déjalos fluir, ¿sí? Imagínate toda una vida tenerle rencor, rencor, rencor. No. Al final de cuentas, uno es el que, pues se enferma, ¿no? Nada, es que por culpa de tal, por cual, no, es uno mismo. Por eso es bueno hablar, por eso es bueno entender cuando ellos señalan los dos esa parte, ¿no? Señalan hacia arriba es pues, ser empáticos, ¿no? Entender que hay que no siempre van a ser momentos muy dulces, que va a haber momentos pues, amargos, pudiéramos decirlo así, pero más sin embargo, ahí está, ahí está el trabajo, hermanitos, ¿no? Bueno, algo que quisieran ustedes aportar a esta imagen, los escuchamos. Y si no, nos pasamos con el siguiente. Sí, adelante, hermanito Alberto. Sí, ¿qué más tienen? ¿Qué más? Si me corrige, yo logro observar que para esta pareja, pues sus maestros, podría decirlo así, pues esto nació el sol, pero también Yeyeca del viento. Entonces estaríamos hablando de Yeyequetzalcóatl, si es que lo dije bien, ¿verdad? Entonces veo que estas parejas pues deben de compartir la luz y el aire de Tonatiuh. La humildad en el compartir y en el actuar por la posición de las imágenes mánticas. La disciplina, pues ahorita que ya estoy aprendiendo otras cosas nuevas, pues el sendero, el camino que tienen que recorrer esta pareja, ¿verdad? Un sendero, pues, que ya una vez que toman la decisión de unir sus vidas, pues ese sendero que les corresponde ya como familia, no como individuo, como cuando todavía no nos casamos. Le damos para donde queremos y ahí ya no. Ahí ya tenemos que recorrer el camino, pero juntos. Y para poder hacer eso, pues tenemos que vivir la armonía. Esa armonía que sea justa y que no se viva en los extremos, porque muchas veces pues se vive una armonía, pero a los extremos, y eso es lo complicado, ¿no? ¿Y cómo podemos vivir esa armonía? Pues con la perseverancia. Como usted decía hace ratito, uno va a querer hablar, gritar, hacer otras cosas y el otro tiene que ser pues más perseverante, más tolerante y pues es lo que logro yo observar. Me hago una pregunta también. La mujer con su pie derecho pues tiene un elemento que lo está pisando. Ahí, si me pudiera ayudar, por favor, porque esa parte sí me llama mucho la atención, pero
no logro todavía esa partecita de ahí. Gracias. Ujú. Sí, hermanito, gracias por su compartir. Bueno, este caso, acuérdense, si se dan cuenta, está pisando lo que es la medicina. Ella es la medicina física, ¿sí? A pesar de que, pues, decimos, bueno, pues ya tengo mi pareja, nos comprendemos, pero siempre ella ocupa esa parte de la medicina, ¿no? Ella en sí como mamá, como Ishnami, como pareja, como tía, como abuelita, es la medicina, ¿no? Desde sus palabras, desde la medicina que sabe trabajar. La mayoría de las mujeres, pues le dice, ¿sabes qué? Me duele esto, sí, yo te ayudo. Inclusive en lo emocional, ¿no? Cuando hay esa confianza, esa unión, oye, pues yo me siento así, así, pero ¿por qué? Juntos lo trabajan. ¿Por qué? Porque justamente nos muestra, si se dan cuenta, en la luna, tiene estos cuatro esferitas, ¿no? Que son los cuatro ciclos de la luna. Ajá, nada más, no. Las cuatro fases lunares que podemos crear, eliminar, recrear, empoderar. Pero hay algo más, sí, sí, hay algo más. Son esas estrellas por la que se guía ella, ¿no? Entonces, hermanitos, lo que usted dice, sí, realmente es interesante que precisamente ella es la medicina, su camino es de la medicina, que a veces lo niegan, sí, ¿no? O a veces, fíjense que no es, pudiéramos decir, un 80% de las hermanitas conocen de medicina, solo que no lo aplican tal cual, ¿sí? Por, por las mismas vivencias, por la misma conexión con la madre tierra, pero ahí está, hermanito, es la medicinita que nos van dando, ¿no? Y como el repositorio de esa bolsita, ¿no? De Chiquipili, pues de ir guardando todas esas experiencias para que porque podamos vivir más bien en armonía, ¿no? Sí, hermanitos, y aprender como el sol, el hombre como el sol, la mujer con su ciclicidad de la noche, pero los dos unidos salen adelante, ¿no? Bueno, hermanitos. Entonces, nos pasaríamos con la siguiente imagen. Ya lo habíamos explicado un poco, ¿verdad? Ese lo habíamos explicado un poco, solamente para recordarles que miren, este tejidito que tiene aquí. Aquí si se dan cuenta, miren, tiene el tejidito de color blanco con negro. Y veamos aquí el que estuvimos estudiando, miren, es más blanco que negro. Igual aquí la mujer, miren, es más blanco con negro. ¿Qué creen que representaría esta imagen? Que sí, ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué representaría Es interesantísimo que lo entendiéramos, este color de tejidito. Ujú. ¿Sí? Aquí miren también su quechquemit lo tiene. Y la mujer que estuvimos viendo aquí también tiene, miren, aquí en solamente una parte. Aquí su quechquemit, ella no tiene quechquemit, ¿no? Pero, vean, ¿qué creen que representaría? Ese es el color blanco con negro, pero tiene puntitos en forma de, miren, pudiéramos decirlo que como de rombos, ¿no? Miren, así. ¿Qué creen que representaría? Es una abuelita, así es, vean es una abuelita del sustento por sus pechos que tiene acá, ¿no? Que los muestra. Ujú.
¿Sí? ¿Qué creen que representaría esa parte? ¿Qué más Ajá. tiene? Bueno, yo, la mera verdad, por la parte de la filosofía no, pero a mí me recuerda, mi abuelita utilizaba como un tipo de rebozo en el cuello con esta imagen, con este keshgemi, una prenda pues que utilizaban pues nuestros antepasados y en algunos casos tenían como una abertura en la parte superior para que entrara la cabeza y protegiera su torso, pues. Me imagino que, quiero imaginar que es esa parte como de la protección, o a lo mejor estoy equivocado. Ujú. Sí. Bueno, uno es la protección. Dos, por el color blanco, el cuidado de lo esencial de la mujer. ¿Y cuál es lo esencial de la mujer? ¿No? Que justamente se ha perdido. No es que todos, claro, yo entiendo que no, pero ¿qué es la fidelidad? ¿No? Ser fiel, saber que alguien más también piensa en mí y yo pienso en ella, ¿no? Pero también el color negro habla de la profundidad desde el ser interno en el cual me quiero yo vestir. La vestimenta aquí es un simbolismo que nos lo muestra, ¿no? Nos muestra precisamente ese camino, esa, como usted lo dice, protección, esa representación, ¿no? De cómo cada uno de nosotros vamos tejiendo, porque es un tejido, si se dan cuenta, miren, hace este cruce de este tejido, ¿no? Y así es un continuo tejido. Y en medio ponen un color blanco, una cuentita blanca con negro adentro. Es como una experiencia que entre los dos van uniendo ese tejidito, ¿sí? Por eso les decía yo, aquí miren, aquí hace un pequeño tejidito más pequeño, porque él es el que lo va tejiendo, pero él va buscando ese sustento integral para poder también que se genere y que se represente en la mujer, en la energía femenina. O sea, que lo que yo estoy trabajando, lo que yo estoy generando, lo que yo estoy buscando, también sea para esta otra energía. Que ojo, a veces, así como nos lo muestra aquí este personaje, a veces el hombre no se queja, trabaja, ¿no? Encuentra esa responsabilidad y esa seguridad de decir, lo tengo que hacer, ¿no? Inclusive él aquí no le muestra el sustento, sino que lo toma así. Yo tengo que buscar ese sustento, ¿no? Sí. Por eso es que su torso camina de este lado, pero voltea, ¿no? O sea, sí, sí voy a caminar en un camino quizá diferente, pero yo no me olvido de ustedes. Como decimos, bueno, yo estaba viendo algún video y decían los hijos, le reclamaban al papá. Oiga, pero papá, usted es un papá ausente, casi ni está con nosotros, se la pasa, trabaja y trabaja. Es una realidad, ¿eh? Pero el papá les dice, está bien, yo no me voy a trabajar, me la paso aquí con ustedes, pero ¿de dónde va a venir el sustento? ¿De dónde va a venir tu calzado, tu vestimenta, tus gastos en la escuela? O sea, todo. ¿Cómo vamos a mantener este techo, este hogar? ¿Cómo?
Eso lo debes de entender. Y en esta representación, pues nos lo está mostrando. Y es muy, muy bonito que si a alguien en esta unión les explicáramos, ¿sí? Como comúnmente decimos, híjole, pues no lo puedes tener todo, ¿no? O te la pasas ahí con la familia sin buscar el sustento, pero vamos a tener esa escasez de alimento, aún aunque ya no dependiéramos del sistema, ¿no? Tienes que ir a trabajar, a labrar la tierra para que tú consigas ese sustento. Entonces, ese es el tejer, de ir haciendo en la energía. Por eso es que le ponen de color amarillo aquí en este sustento y si se dan cuenta no tiene tamalitos aquí. Tienes esa, ¿no? Ese tejido, es el tejer, de buscar cómo tejer ese sustento como la arañita, ¿no? El hombre. Es esa parte que nos dice. Por eso les decía, aquí tiene esto, miren, inclusive hasta las formas cambian. Es una protección. Es proteger lo esencial. Aquí la mujer es esa energía que tenemos aquí, las emociones, ¿sí? Que en este mundo tan, no lo quiero satanizar, pero pues sí, en este mundo que a veces creemos que todo es tan efímero, todo es tan rápido como la tecnología. Ah, pues está bien, si funciona así, si no, vámonos. No es así. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si tuvieran algo, bueno, en esta imagen es más de sustento, es más de congruencia, es más de florecer, por eso aquí al lado de la mujer tenemos el sustento, al lado del hombre es la flor que entrega. De igual manera, si ustedes se dan cuenta, por eso quise escoger estas dos imágenes. Aquí si se dan cuenta el hombre, o sea, el hombre, si se dan cuenta, él también está caminando a otro lado, pero voltea a ver a la mujer. La mujer sabe, ¿verdad? Sabe y entiende que pues ella también es sustento. Ahí están los tres colores del sustento. Y aquí lo que hace falta es un color del sustento, que es el color blanco, ¿no? Y que justamente es el que representa aquí en su vestimenta, en su cuello y en su quechquemil. Además de que este colostli nos está uniendo, es ese equilibrio, ¿no? Que es en esta unión en donde, a ver, los dos tienen que hacer ese equilibrio. Dice él, pues yo voy a buscar también el sustento, así como está, con el pie izquierdo hacia adelante, el sustento espiritual, ¿no? Pero también la mujer dice, bueno, yo soy sustento y se da su importancia, ¿no? Dice, no, es que yo voy porque tengo que buscar esto y esto. Dice ella, no, también tú debes de entender, yo también soy sustento, yo también puedo darte sustento y puedo buscar el sustento. ¿No? Entonces, por eso es que ponen a Colosli. Acuérdense que el Colosli, el alacrán, representa ese armonía, ese equilibrio, que hay que trabajarlo, que hay que escucharse unos con otros para ir tejiendo ese sustento. Miren aquí como nos lo muestran en este molcashit de Tlazoteo. Bueno, al ponerle Tlazoteo, decimos nosotros, inclusive un abuelito dice, mi bandera es el amor. Con el amor lo puedo todo. Sí. Máxime, si tienes el respaldo y el apoyo de aquel, de aquella que está a tu lado. ¿Sí? Bueno, hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartir. De mi parte sería todo con respecto a la lectura de estas imágenes de sabiduría muy hermosas. ¿Sí? Ahora, como punto final, como con las lecturas de estos
de estas imágenes tan sagradas y de sabiduría. ¿Podemos hacer un nombre que una a la mujer y el hombre? Sí. Y ese nombre llevaría el nombre Tocayotl y Toca de la bandera del Pantli, sí. Un ejemplo, que a lo mejor el hombre es Malinali, es un ejemplo, Malinali, y la mujer es Xochitl. ¿Cómo qué nombre pudiéramos ponerle a esta unión? Malinal Xochitl o Xoch Malinaltzin. Aquí no vamos a anteponer que no, primero debe ser el del hombre, después de la mujer. No, no, de ninguna manera. Por eso también hay que explicarles al que les vamos a hacer esta ceremonia. Aquí no importa si va primero tu nombre o nombre de ella. ¿Por qué? Porque van a trabajar los dos. Nadie es más, nadie es menos. ¿Sí? Y no tan solo decirlo, es practicarlo. Como cuando decimos codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás. Y todos caminamos juntos, paso a pasito. Sí, quizá me desespere, híjole, apúrate. No, no, tranquilo, tranquilo, avanza, paso a pasito. Y es una de las cosas muy difíciles de trabajar y estudiar cuando eres muy desesperado. Dices, ¿qué sigue? Vamos, yo ya lo hice. Sí, pero entiende que el hermanito, la hermanita, tiene su proceso. Al igual en esta relación, hermanitos. Es importante, ¿sí? Decir, no, pues que el hombre, a mí me gustan las cosas ya para ayer, esto ya debiste de hacerlo. Pero la mujer quizá no tiene la misma habilidad que tú. Entonces, ¿por qué no le ayudas? Para que juntos hagan más rápido el trabajo. ¿No sería buena idea? Y refuerzan más esta unión. Digo, al igual que la mujer. Oye, pero mira, ¿por qué no le ayudas? ¿Por qué no le das algunos consejos, dicen los jóvenes, algunos tips para que pudiera trabajar mejor? Es eso, hermanitos. Por eso dice Ishnamik. Ayúdale con lo que no tiene, lo que tú sí tienes, que él te va a ayudar para que juntos camine. Que es bien fácil. Es una vil mentira. No es bien fácil estar en ese sendero, en esa unión. Es de mucha reflexión y es de mucho y mucho corazón. Porque hay que pensarle, ¿no? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Mañana nos vemos en el trabajo de la sanación, en la charla, en el ensueño y en el de la hora. ¿En qué hora vamos a ponernos de acuerdo y mandar esa energía, esa sanación armoniosa? No se crean que entre más lo practiquemos, encontraremos muchas respuestas. ¿Sí? Bueno, hermanitos. Las Kamati de Mastiani, Tasakamate negniwan timoitasque mosla ma timosewican. Mat Musawikan, hasta Y luego, Iván moitas que amigo, mos hermanitos, la buenas demasiado noches.